El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25, nos dice así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedo acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién ha escuchado alguna vez a algún político en la campaña electoral diciéndole a las multitudes: para que yo sea vuestro líder, tenéis que ponerme a mí en primer lugar? Antes de vuestras familias, soy yo. Es más, que te pida que estés dispuesto a morir por él. No solo que no puede pretender esto, sino que el que tal cosa hace va a tener 0 votantes, 0 seguidores. Pero cuando escuchamos a Jesús pretendiendo esto, porque vemos en este texto que Jesús sí pretende esto, podemos llegar a solo 2 conclusiones. Y no quiero ser irreverente. O Jesús está un loco, o Jesús es Dios. Se han dicho que también había otra posibilidad de que Jesús es un mentiroso, pero esta vez en nuestro texto esto no cabe, no hay posibilidad. Debemos descartar que Jesús es un mentiroso, porque un mentiroso va a fabricar un discurso bonito que hace ser creíble para la gente. Pero Jesús no habla como un político que quiere ganar adeptos. Así que aquí no cabe la posibilidad de que Jesús es simplemente una buena persona, como muchos han dicho. Una buena persona no puede pretenderte que le ames más que a tu familia. Decir que Jesús fue una buena persona es hablar sin conocimiento. Si Jesús, por otro lado, estaría un loco, la gente se daría cuenta. No sería seguido por multitudes. Así que no queda otra sino que Jesús de Nazaret es Dios encarnado, porque solo Dios puede hablar de esta manera. Solo Dios puede pretender lo que Jesús está pretendiendo aquí. Nunca un profeta habló como Jesús está hablando en nuestro texto. Los judíos se dieron rápidamente cuenta de esto, que Jesús era más que un maestro. Él no era un simple maestro. Él era más que un maestro, nos dice Marcos, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Dice Lucas, grandes multitudes iban con él. ¿Qué líder no desearía esto? Que sea seguido por grandes multitudes. Puede que si hubiera estado en nuestros días, los periódicos dirían: Jesús tiene mucho éxito, Jesús tiene mucha popularidad. De hecho, en una ocasión quisieron venir a ponerle rey cuando han visto los milagros que él hacía. La gente dijeron: un rey así necesitamos, que nos da de comer gratis. Y en un contexto así, Jesús hace unas declaraciones
que la vamos a ver a continuación. Él les declara algo, unas declaraciones chocantes, unas declaraciones que uno que quiere más adeptos no las harían, no deberían hacerlas, porque con esto Jesús demostró que Él no era un simple líder, Él no era un simple hombre bueno que buscaban simpatizantes. Jesús habló con autoridad porque así habla Dios, con autoridad. Él habla como si fuera Dios porque Jesús era Dios. ¿Y qué les dice a estas multitudes Jesús? Lo que no les dice es, os felicito que me seguís. Qué bien lo haréis, que me seguís tantos. Qué bien que habéis dejado a los fariseos, a estos falsos maestros, y ahora me escuchéis a mí. No, Jesús no les felicita por esto, sino que Él va más allá y Él le está dando un mensaje. Él no le está diciendo, qué bien lo hacemos, mira cuántos somos, ¿será porque lo hacemos muy bien? Pues no, Jesús no le está diciendo esto. A Él no les contenta las grandes multitudes porque Él sabía una verdad que muchos religiosos, muchos líderes religiosos hoy en día las desconocen. Muchos llamados, pocos elegidos. Y esto deja de manifiesto que estas multitudes no se traducen por seguidores fieles a Jesús. Ese es el mensaje que Jesús viene a darle en el texto que hemos leído a estas multitudes. Él no les felicita por su elección, sino que les habla de qué significa seguirle de verdad a Él. Esas multitudes no seguían a cualquiera. Jesús no era cualquiera. No era un falso maestro, no era un simple famoso predicador, era Dios encarnado y con todo esto Él les tiene que decir, esto no os convierte en mis discípulos. Efectivamente, más tarde estas multitudes gritaron, crucifícale. Las que seguían a Jesús llegaron a pedir su muerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y en un contexto así, Jesús les da un mensaje. Y el mensaje es, calcula muy bien. Porque si solo empiezas, pero no terminas, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque no se trata de empezar, se trata de terminar. Oh, cuántos no empezaron con buenas declaraciones, bonitas declaraciones en las aguas del bautismo. ¿Y dónde están ahora? ¿Qué ha pasado? Abandonaron, no calcularon bien el precio. Jesús no quiere este tipo de discípulos. Esta vez vamos a estudiar el texto versículo a versículo, es decir, voy a tener un sermón textual. Versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulos. A la primera vista, este versículo puede que nos crean algunos problemas. ¿Está diciendo Jesús aquí que debemos aborrecer a nuestra familia? Recuerdo que en mi adolescencia hice esta pregunta a mis padres. Me dieron una respuesta, pero lo que recuerdo es, dijeron, bueno, eso no es así. Ahora, quiero intentar dar una mejor respuesta a este versículo. Escribe Pablo en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Parece que este texto contradice lo que Jesús está diciendo aquí. Y los ignorantes dirán, mira, la Escritura se contradice. Pero por otro lado, muchas veces en mis conversaciones con algunos cristianos, yo apelo a estos versículos para mostrarle que la Biblia no enseña lo que a la primera vista parece enseñar.
Para entender correctamente debemos apelar a la hermenéutica, que es el arte de la interpretación de la Escritura. Y la hermenéutica dice que la Escritura es su propio intérprete. Así que, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Un texto paralelo lo tenemos en Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí. Aquí la palabra aborrecer es sustituida con amar más. Luego vemos en Génesis 29:31, de Lea, la esposa de Jacob, se dice que Lea era menospreciada. Se nos dice que era menospreciada, otra traducción dice era no amada, y como dice mi traducción en romano era aborrecida. O sea, Lea era no amada, era aborrecida por Jacob. ¿Y qué significa esto? Porque un versículo antes se nos dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. ¿Qué significa que Lea era menospreciada? Que era menos amada que Raquel. Menos amada. Así que lejos de decir que Jesús nos enseña que tenemos que aborrecer a nuestros familiares, Él está diciendo, tenéis que amarme más a mí que a vuestros familiares, incluso que vuestra propia vida. Y es lo que se espera de un verdadero cristiano, no que aborrezca a su familia, sino que le ame más a Cristo que a su familia. Por esto pudimos ver que Abraham, como se ha leído en la lectura adicional, pudo dejar a su parentesco y irse a una tierra lejana. No sabía lo que le iba a esperar, pero Dios le llamó a Abraham. Y como Dios amó a Abraham, pudo dejar a su familia. Lo primero que Dios le pidió cuando le llamó era: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham demostró ser un discípulo verdadero. Por esto los 3 amigos de Daniel pudieron no arrodillarse ante la estatua. Amaron más a Dios que sus propias vidas. Esto hace un discípulo de Jesucristo. Por esto Job, cuando su mujer le dijo, maldiga a Dios, él le respondió, hablas como una loca. Amo más a Dios que a ti, en otras palabras, está diciendo Job. Por esto Juan Bunyan pudo estar 12 años en la cárcel por simplemente el motivo de no dejar de predicar. Podría salir cuando él quisiera, con tal de dejar de predicar, pero amó más a su maestro que su propia familia, que su propia vida. Y hermanos, cuando menciono esto, no sé ustedes, pero yo me siento avergonzado. Cuando veo lo que han pagado nuestros antepasados en la fe en comparación con lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. La pregunta es, ¿y qué yo? ¿Qué precio tuve que pagar yo por seguir a Cristo? He mencionado estos ejemplos. Nosotros, ¿cómo trato las obligaciones que asumo con la iglesia? ¿Anulo mis compromisos con cualquier motivo insignificante? Ese domingo no me voy a la iglesia porque un familiar me ha invitado al cumple de su hijo. Defiendo la creación en 6 días delante de mis compañeros. Asumo que se burlen de mí por decir que han habido un diluvio universal. ¿Les dices que el aborto es un crimen? ¿O evitas estos temas porque no quieren que sea motivo de burla delante de ellos? Ser discípulo de Jesucristo no es una vida cómoda. No somos llamados a una vida cómoda por ser discípulos de Jesucristo. Es un llamado a renunciar a muchas cosas, y en muchas ocasiones incluso los cristianos fueron llamados a renunciar a sus propias vidas. Unas palabras para los niños y los adolescentes que están hoy aquí. Si vuestros padres son cristianos, tengo una mala y una buena noticia.
La mala noticia es que vuestros padres van a amar más a Dios que a vosotros. Pero debido a esto existe la buena noticia. Y la buena noticia es que estos padres que aman más a Dios os enseñará el camino verdadero. Puede que ahora no entiendas muchos. Puede que digas, qué fastidio estar hoy aquí cuando podía estar en mi casa viendo dibujos animados, jugar con la Play. Qué fastidio lo de venir a la iglesia. Niño, adolescente, he pensado como tú. Me hubiera gustado ser normal, pero hoy le doy gracias a Dios porque he nacido en un lugar evangélico, porque he sido instruido en los caminos de Dios, he crecido en el Evangelio, escuchando el Evangelio, y créeme, no hay cosa más valiosa que esto, ser expuesto a la verdad en un mundo de mentira. Desde la temprana edad, y vosotros tenéis este gran privilegio. Darle gracias a Dios, porque hoy estás en un lugar como este. Versículo 27 nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de llevar la cruz? Bueno, para entender esto, nos tenemos que traspasar en aquellos tiempos. Los romanos aplicaban la pena de muerte, con la pena capital, con la crucifixión. El condenado, antes de llegar al lugar donde era puesto sobre una cruz, él tenía que cargar con una parte de esta cruz cuando iba hacia ese lugar. Y Jesús usa esta imagen para hablarnos de algo. Es decir, ser discípulo de Jesucristo significa cargar tu cruz. ¿Qué significa esto? De que yo tengo que cargar mi cruz. Primero, permítame decir qué no significa. He escuchado muchas veces a cristianos diciendo, mi cruz es aquello o es el otro. Un marido inconverso es mi cruz. O un hijo rebelde, eso es mi cruz. Una enfermedad crónica, esa es mi cruz. Pero no es esto a lo que se refiere. La cruz con la que cargamos se debe al hecho de que sigo a Cristo. Porque sigo a Cristo, tengo que cargar una cruz. Porque, ¿qué significaría dejar de cargar esta cruz si es esto lo que significa? ¿Te vas a divorciar de tu marido inconverso? ¿Vas a sacar al niño de la casa? ¿Vas a poner fin a tus días debido a la enfermedad que tienes? No, efectivamente no. Los impíos también hacen lo mismo. Por eso no quiere decir que están llevando su cruz. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esta imagen? Para entender esto, debemos preguntarle a uno que se cargó con su cruz. Porque lo de cargar la cruz no es simple acción, una acción de transportar este pedazo de madera. ¿Qué se vivía en el momento cuando uno transportaba esta parte de cruz? ¿Cómo era su estado? Sabía que en pocas horas sería puesto, colgado para esperar su muerte, que duraría de 1 a 3 días. Nada más tenía importancia para este hombre. No le importaba lo que había más en el mundo. No le preocupaba más negocios, más dinero, más familia, más salud. Porque sabía que dentro de nada tendría que abandonar este mundo. También sufría vergüenza, sufría burla y sufría dolor. Y Jesús usa esta imagen para decirle, de la misma manera como el reo eres tú, excepto una cosa. El reo era forzado, era obligado a esto debido a sus malas acciones, pero tú vas a tener que hacer esto porque de buena voluntad, porque tú amas a Cristo. Vas a aceptar el dolor, vas a aceptar la vergüenza, vas a aceptar la muerte a causa de mí. El reo lo hace por su mala vida, pero el discípulo lo hace por seguir a Cristo. Y en el texto paralelo hay un detalle, dice cada día.
Es decir, para ser discípulos de Jesucristo, de manera voluntaria, tú mismo te condenas a muerte. Ese es el estado de tu corazón. Ven, Señor Jesús, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Estoy preparado para abandonar este mundo. Los demás asuntos ya no me atan. Lo principal eres tú. Voy a morir por ti. Ese era estaba el estado del corazón de aquel que cargaba su cruz. Tomar tu cruz es vivir como hoy sería tu último día. Se conocen como las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Si has pensado que eres un buen cristiano, si las lees vas a cambiar de opinión, te lo puedo asegurar. Y una de ellas dice, tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacer cuando me muera. Eso significa cargar con la cruz. Dice, según Timoteo 4:8, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es el corazón del discípulo de Cristo. Ama su venida. Ama su venida. Él anhela encontrarse con Cristo. Quiero morir para estar con Cristo. Ese es el corazón del verdadero discípulo de Jesucristo. Él está preparado para dejar este mundo. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? Si hoy fuera tu último día, ¿sería un problema para ti? ¿Estás entre las multitudes o entre los discípulos de Jesucristo? Versículo 27, viene en pos de mí. Eso es negarse a sí mismo, renunciar al yo, seguir el ejemplo que Jesús nos dio. ¿Piensas que eso es demasiado? ¿Piensas que Jesús nos está pidiendo demasiado, que es mucho? Efectivamente, así es. Jesús nos pide demasiado, pero no estés tranquilo si ese es tu estado de tu corazón, porque si piensas que Jesús pide demasiado, me temo que no conoces la obra de gracia en tu corazón, porque cuando eso sucede, podrás hacerlo. No será imposible seguir a Cristo. Una persona carnal no puede seguir a Cristo, le parece demasiado lo que Jesús le pide. Por eso el mundo no entiende cómo los cristianos podemos vivir de esta manera. Porque no es por nuestra fuerza. No podemos en nuestras fuerzas seguirle a Cristo. Y no lo intentes por tus fuerzas. No lo podrás. En la regeneración recibimos este poder de poder seguir a Cristo. Así que primero lo que uno necesita es nacer de nuevo para poder ser discípulo de Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. De la misma manera, el que no nace de nuevo no puede tomar su cruz e ir en pos de él. Yo encuentro que eso es el gran problema de la cristiandad en nuestros días. No han nacido de nuevo. Por eso les ves a muchos de ellos orgullosos, envidiosos, amantes de placeres de este mundo, rebeldes, avaros, y te preguntas, ¿qué pasa con estos cristianos? ¿No les ves tomando el ejemplo de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué no van en pos de Jesucristo? Y la respuesta es porque no han nacido de nuevo. Porque si hubieran nacido de nuevo, podrían caminar en pos de Jesús. El tema no es si eres cristiano, el tema es si el yo ha sido destronado para que Jesús sea entronado. A mí me enseñaron que habían 3 tipos de cristianos, 3 categorías. Una era donde Jesús estaba fuera de la vida, o sea, el hombre no tenía nada que ver con Dios. La segunda era donde Jesús estaba dentro de la vida, pero no era entronado en el trono del corazón de aquel hombre. Y la tercera categoría, donde Jesús sí que estaba entronado en el trono de aquel hombre. Es decir, me enseñaron que existían como cristianos carnales, pero
no veo lugar en la Biblia para ellos, ni en nuestro texto. Jesús nos los dice claramente, el discípulo verdadero es aquel que viene en pos de mí. O Jesús está fuera o está en tu trono, en el trono de tu vida, pero no puede existir la tercera categoría, donde soy cristiano carnal. Ser discípulo de Jesucristo no es aquel que dice ser cristiano, es aquel que se somete a la voluntad de Jesús. Ahora, una pregunta. ¿Era Pedro un verdadero discípulo de Jesús cuando lo negó 3 veces? Sí era. Los discípulos a veces tropiezan. Los discípulos no son gente perfecta. Algunos tropiezan más, otros menos. Algunos de una manera escandalosa, otros menos escandalosa. Seguir a Jesús no lo hacemos de manera perfecta, pero sí lo hacemos de manera sincera. Vamos a caer a veces. Pedro cayó, se arrepintió, lloró. Ser discípulo de Jesús no nos convierte en personas perfectas, pero sí en personas que seguimos a Jesús de una manera sincera. Versículo 28 hasta 30, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta parábola viene a ser el ejemplo de lo que Jesús acaba de decir. Ser un discípulo de verdadero es semejante a un hombre que quería edificar una torre. Y veamos a través de esta parábola qué significa ser un discípulo de Jesús. En primer lugar, él no solo quiso edificar, él no solo tuvo buenas intenciones. ¿Cuántos no tienen buenas intenciones? Dice que el camino al infierno es adornado de buenas intenciones. Sí, debo seguir a Cristo. Efectivamente, admiten que este es el camino por el cual hay que andar. Este es el camino correcto. Sus intenciones son buenas. Piensan tomar este camino en algún día de manera seria, pero todavía no han empezado a andar por este camino. Y en esta situación, muchas veces se encuentran los niños y los jóvenes que están en nuestras iglesias. Están de acuerdo con la religión. Les parece efectivamente el buen camino. Es la verdadera religión. Piensan un día a tomarla en serio. Tienen buenas intenciones. Es por donde hay que empezar, pero no avanzan. Se quedan con la buena intención. En segundo lugar, no solo se gasta. El discípulo verdadero de Cristo no solo pone el cimiento, pone el cimiento. ¿Cuántos no empezaron? Hicieron confesión de fe, fueron bautizados. ¿Y dónde están ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ellos? Perdieron la salvación, nos dirán nuestros hermanos arminianos, pero esta parábola no nos deja decir esto. La enseñanza de Jesús en nuestro texto es que ellos no fueron sus discípulos. Solo los que terminan son los verdaderos discípulos. No son aquellos que empiezan. Por lo tanto, si alguien ha empezado, no necesariamente se convierte en un discípulo de Jesucristo. Tenemos que tener atención y mucha atención con esto. Es lo que Jesús nos transmite en esta parábola. En tercer lugar, Él calcula. No actúa de manera impulsiva. Él necesita saber de qué recursos necesitas. Y para esto necesita de un mínimo de conocimiento. Calcula cómo se hace la obra. Necesitan conocer. No como me evangelizaron a mí hace unos días. Le estaba contando a unos hermanos. Haz esta oración. He hecho la oración repitiéndole a unas personas que estaban en retiro
y me declararon hijo de Dios simplemente por repetir una oración. Qué fácil es hacer un discípulo de Cristo de esta manera, pero Jesús dice, tienes que calcular, tienes que tener un mínimo de conocimiento, tienes que pensarlo muy bien. Muchos fracasaron porque no empezaron como es debido. Fueron cristianos por tradición, por cultura, por manipulación, como hicieron conmigo hace unos días, incluso otros por obligación. Nunca pensaron seriamente sobre este asunto, no le prestaron la atención debida y necesaria. Por esto, no cualquiera que ha entrado hoy en la iglesia, mañana ya le podemos dar por sentado que es un discípulo de Jesucristo. Tiene que calcular bien el precio que hay que pagar por esto. Cuando evangelizamos, encontramos muchas personas así. Ellos dicen ser cristianos, pero no van a las iglesias, una iglesia, no leen su Biblia, no dedican demasiado tiempo y demasiada importancia al asunto. Otra, ni siquiera en esto. Creen en Dios y nada más. Esperan llegar al cielo porque creen en Dios. No son ateos, pero no se sientan a pensar cuáles son las implicaciones. No calcula. En cambio, el discípulo verdadero de Jesucristo no solo quiere, no solo gasta, no solo calcula, sino en el cuarto lugar, acaba. Este es el discípulo verdadero, el que resistirá hasta final. Y esta imagen también nos habla de una gran verdad que la encontramos en la Escritura, que muchos cristianos hoy rechazan. Jesús nos dice aquí que no se puede empezar una obra y no terminarla. Eso sería motivo de burla por aquellos que le observan. Jesús como que está diciendo, eso no se hace, esto no puede hacerse. ¿Y a lo que me refiero? ¿A qué es lo que me refiero? Me refiero a la doctrina de la perseveración de los santos. Si Dios nos ha regenerado, si Dios nos dio de su espíritu, ellos no se van a poder perder. Dios no va a empezar algo y dejarlo sin terminar. Y eso es una verdad que debe penetrar en nuestros corazones y nos deben dar esperanza y ánimo. Dios no empieza algo como nosotros los hombres muchas veces lo hacemos y no lo terminan. Pablo lo declara de esta manera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Judas lo dice de esta manera, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Jesús nos dice también en esta palabra, Dios no trabaja de esta manera. Yo les doy vida, declaró Jesús, jamás perecerán. Esta gran verdad la podemos ver aquí en esta parábola. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. En el mismo contexto, tenemos la otra palabra que viene a darnos más detalles de qué significa un discípulo verdadero de Cristo. En esta parábola, el rey no está en la posición del constructor. El constructor tenía libertad de edificar o no edificar. En cambio, el rey, él es atacado y él tiene que hacer algo. El otro viene contra él, tiene que hacer algo. El rey que es atacado, tiene dos posibilidades. Una, enfrentarse y quedará pulverizado porque el otro es más fuerte, o la otra es rendirse. Y esa es la imagen del pecador con Dios. Dios es un Dios todopoderoso y el hombre es un gusano. ¿Qué harán los necios? Los necios irán contra Dios, contra el Todopoderoso. De hecho, he escuchado a gente que sientan a Dios en el banquillo de los acusados. Cuánta necesidad pensar
que tú puedes con un Dios infinito y santo. Pero la otra categoría, los sabios, ven que no pueden con Dios y entonces se rinde a Él. Hacen paz con Dios y quedan con vida. Y esa es la manera de actuar a los discípulos de Jesús. Reconocen lo pequeño que son delante de un Dios infinito. Entonces levanta la bandera blanca de redención. Y de ahora en adelante están a disposición de Dios. Dios, lo que tú quieres para mí, me he rendido a tus pies. Tú haz lo que tú quieras para conmigo. No voy a decir ni una palabra, no voy a discutir contigo ni una palabra, no me voy a levantarte contra ti porque me he rendido a tus pies. Los discípulos de Jesús no solo pertenecen a la multitud, sino que se rinden a Dios. Esta parábola no nos da lugar para un estado neutral. No puedo decir, mira, yo no quiero ni a Dios, pero a mí que me deje en paz. No. O estás pulverizados por la ira de un Dios santo o haces la paz con Dios. Pero no queda el tercer lugar. El rey ya va contra ti. Estás en problemas. Corre para descansar en Dios. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Y esa es la conclusión de la enseñanza de Jesús aquí en estas dos parábolas. ¿Cómo puedo terminar de edificar la torre? Renunciando a todo. Y vimos esto cuando hemos estudiado la parábola del tesoro escondido. Que falta vender todo para quedarte con el terreno. ¿Quieres saber si eres un discípulo de Jesucristo? Mira si has renunciado a todo. ¿Quieres saber si alguien es discípulo de Jesucristo? Observa si ha renunciado a todo. No si está en la multitud. Eso no es suficiente. ¿Está diciendo nuestro texto que la salvación es por obras? ¿No? El texto no nos habla de una salvación por obras. El texto es un test. ¿Cómo sabes que alguien ha sido salvado? Y ese es el test de que alguien ha recibido la gracia. Ahora, porque ha recibido la gracia, está dispuesto a renunciar a todo. Lo de renunciar a todo es después de haber recibido la salvación. ¿Cómo puedes salir con vida del rey que viene ya contra ti? Rindiéndote. Decirle, Dios, tú ganas. De ahora en adelante, tú mandas. Eso significa renunciar al yo. Esos judíos se jactaban de pertenecer al tribu de Israel, a la nación de Israel. Somos descendientes de Abraham. ¿Quién como nosotros? No es algo formal, no es algo legalista que se espera los discípulos de Jesucristo. Eso no es suficiente. Un discípulo de Jesucristo es más que pertenecer a un grupo, es más que considerarte cristiano, es más que formar parte de una iglesia. Pregúntate, ¿qué persigues en esta vida? ¿Para qué vives tú? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y dependiendo de cómo respondes, sabrás si eres o no un discípulo de Jesús. El texto termina con una solemne advertencia. Es una solemne advertencia. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En otra ocasión, en el Sermón del Monte, Jesús declara, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los discípulos de Jesús son como la sal, que da sabor y que conserva, pero
¿Qué pasa con un discípulo que no cumple con esto? No se le puede devolver otra vez la salinidad. Y entonces llegará a ser un inútil y acabará desechado y pisoteado. Eso es una gran advertencia. Hebreos nos da esta gran advertencia porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No juegues con Dios. No digo que la salvación se pierde. Lo que digo es que existen muchos falsos discípulos, que un tiempo puede parecerse verdaderos discípulos, pero con el tiempo perdieron el sabor. ¿Y qué pasa con ellos? No se puede hacer nada. Nos advierte la palabra. Si la sal pierde el sabor, es desechada y pisoteada. Siempre se ha dicho que hay dos categorías de personas, creyentes y no creyentes. Permítame demostrarte esta mañana con un texto que hay tres categorías. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esta es la tercera categoría, peor que un incrédulo. Y aquí se incluye aquellos que son falsos discípulos de Jesús. No juegues con Dios. Es terrible ser sal desechada. En conclusión, si alguno viene a mí, empezó nuestro texto, se podría continuar de manera concluida. Esto no es suficiente. Y no estoy negando las 5 solas. Y en particular, solos Cristos. Seguir a Jesús no significa solo permanecer a la multitud, que se llama cristianos. Ni siquiera ser miembro de una iglesia en orden. Significa vida. Significa vivir. No declaraciones. Los cristianos no necesariamente son aquellos que publican mensajes cristianos en las redes, sino que aquellos que viven como Cristo vivió. ¿Te parece demasiado lo que Jesús nos pide? ¿Es mucho? Fíjate lo que Él nos ofreció. Antes de pensar que Él pide demasiado, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús, Dios, nos salvó de una condenación eterna. ¿Cómo no vamos a entregarle nuestra vida a Él? Dentro de 100 años, si ya no estamos aquí, da igual cómo hemos vivido. Pero si estamos en Cristo, vamos a disfrutar por los siglos de estas riquezas que Él dejó para que nosotros podamos ser enriquecidos. Pero no solo esto. Hermanos, Él nos ayuda en cumplir con lo que nos pide. Para eso nos dio de su Espíritu. Con su ayuda podemos ser discípulos verdaderos de Cristo. No podemos por nuestras fuerzas. Eso es pelagianismo y es considerada una herejía. Tenemos el Espíritu Santo. Escribe Pablo en Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en otras palabras, el discípulo de Cristo es aquel que tiene su discípulo, el que participa de la obra de Dios en su corazón, obra que empezó con la
con convencerle del pecado, de justicia, de juicio, luego con la regeneración, la santificación, y esto garantiza nuestra salvación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes de qué está hablando Pablo aquí? El que tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu. A la luz de lo que hoy hemos oído, debemos respondernos con sinceridad en nuestros corazones, meditando seriamente, ¿soy yo un discípulo de Jesús?